Saludos desde Costa Rica, la tierra del pura vida. Hoy es viernes 27 de noviembre del 2020. Les habla el doctor Gerardo Soto Solano. El editorial de Fe y Sociedad para este día. La libertad religiosa es más importante que el COVID-19. Esta es la situación y tenemos lo siguiente. Número 1. En el mes de junio y julio de este 2020 escribí 2 artículos donde me oponía a las restricciones por parte de la administración de las ciudades o de los países respecto a esta enfermedad. Denuncié el abuso del Estado usando como pretexto defender a la población del COVID-19. Ayer la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América nos da la razón a cientos de editores de opinión estadounidenses y latinoamericanos al anular las severas restricciones a los límites de asistencia a cultos y actividades en los centros de cultos impuestos por el gobernador Cuomo a la ciudad de Nueva York. Veredicto muy importante porque documenta los abusos del Estado respecto a las restricciones por COVID-19. Número 2. Como dije, en estos artículos me uní a cientos de editores latinoamericanos conservadores para denunciar que al menos 5 derechos y garantías constitucionales se podrían estar lesionando total o parcialmente en muchos estados o países. Esto es tan grave porque algunos son derechos humanos. Derechos a la libertad de tránsito, el derecho al trabajo, el derecho a la libre expresión, el derecho al ejercicio individual y corporativo de la libertad religiosa, el derecho de reunión y el derecho a la salud. Esto está más que documentado y está en la protesta diaria de muchos ciudadanos. Número 3. Denuncié que las restricciones impuestas eran draconianas y asimétricas, afectando más a la libertad religiosa que a otras actividades. Las organizaciones religiosas y de cultos, como las iglesias, enfrentaban límites más severos, restrictivos y estrictos que otras actividades esenciales, como los supermercados o ventas de alimentos, licores y bares, el transporte público en autobuses y otros. En opinión del juez Gorsuch, criticó duramente este enfoque y dijo en su veredicto: ya es hora de dejar en claro que, si bien la pandemia plantea nuevos desafíos graves, no existe un mundo en que la Constitución de los Estados Unidos tolere edictos ejecutivos codificados por colores que reabren las tiendas de licores y bicicletas, pero que cierran iglesias, sinagogas y mezquitas. Número 4. Denuncié que la libertad religiosa es un derecho humano único e irreductible, particular entre otros derechos, que se ejerce de manera individual o corporativa, tan fundamental como la libre expresión, por tanto merece la atención especial, respeto y protección para ejercerse en completa libertad. Por tanto, este derecho humano o cualquier otro derecho humano no puede supeditarse a casa presidencial ni a ninguna directriz de cualquier dependencia del Estado. Número 5. Los gobiernos o estados no tienen jurisdicción sobre la Iglesia. El gobierno de la Iglesia, sus ministerios, organizaciones e instituciones están en manos del Espíritu Santo y responde a su jurisdicción y mandato. Número 6. La República y el gobierno tienen su constitución política que debemos respetar, pero también la Iglesia tiene su propia constitución política que es la Biblia,
que debemos obedecer, y en ella están las leyes, decretos, reglas y valores que rigen el reino de Dios y su justicia. Dios ejerce su jurisdicción sobre su reino, que incluye a todos sus hijos. Es necesario que los líderes eclesiásticos realicen la respectiva denuncia profética cuando existen abusos del Estado como el cierre de sus templos. No podemos permitir por ninguna razón el cierre de las iglesias, ni que se detenga la obra social, de sanidad, de visita, de libertad, de consejo, de arrepentimiento y consolación espiritual. Número 7. Dios nos llama a obedecer las leyes de los gobiernos. También Dios nos llama a obedecer las leyes de su palabra. Pero Dios nos llama a desobedecer al Estado cuando éste abusa del poder, cuando quiere que actuemos o pensemos diferente a como está escrito en su palabra. Por eso los apóstoles en Hechos 5:29 dicen claramente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Número 8. Sean cuales sean las restricciones o situaciones difíciles como guerras o pandemias, la Iglesia nunca cierra. En cuanto a las circunstancias del COVID-19, la Iglesia ha sido muy responsable, protegiendo a todos sus integrantes, siguiendo las regulaciones de salud y colaborando con las autoridades de gobierno, inclusive cerrando totalmente los templos, aunque somos del criterio que, por el llamado de la Iglesia, fue un error haberlo permitido. La Iglesia tiene un compromiso con los que sufren dolor, muerte, desempleo, pobreza y enfermedad. Por esta razón, la libertad religiosa es un derecho humano que no debe restringirse. Debemos atender a los más necesitados en esta época sin ningún tipo de restricción. Hay que rectificar. La Iglesia nunca cierra. Lo tiene por mandato divino, voluntaria sujeción, solidaridad extrema y por amor, llamado y misericordia al prójimo. Número 9. Denuncié que las restricciones no deben ser tan severas que perjudiquen a los empresarios y sus empresas. Ellos son los proveedores de empleo y representan el sustento de miles de familias y cadenas de suministros de bienes y servicios. No podemos poner en peligro el sustento de nuestros hijos y de las grandes mayorías. El tratamiento no puede ser peor que la enfermedad. El Estado tiene el deber de promover políticas para no afectar y que se realice con plena libertad la actividad empresarial privada, y la Iglesia tiene la obligación de apoyar y defender a sus feligreses en su derecho al trabajo y el ejercicio de la actividad en sus empresas. Número 10 y último. Como dice en Isaías 26:9, cada vez que hay juicio de Dios sobre la tierra, el hombre aprende sabiduría. Por tanto, humillémonos delante de Dios confiadamente, declaremos nuestros pecados y yerros. El Señor prometió que sanará nuestra tierra y tendrá misericordia.